santificación por la palabra y el espíritu. Viene y dice que la palabra es la verdad y el espíritu de verdad. O sea que esto es lo único que necesitamos nosotros para que podamos ser edificados. Pero hay un mal que está muy presente y que es la división. Entonces él habla de que todo está dividido. Vemos al mundo y cada quien tiene su parte porque no está de acuerdo con el otro. O sea que en la parte humana del mundo no hay unidad. Y muchas denominaciones de la misma forma están divididas porque tienen sus principios de compartir. Dice, aunque ellos predican la salvación, predican que, digamos, a Cristo, pero están en división porque son contrarios a otros. Nosotros vemos cuántas denominaciones tienen su propia forma de actuar, sea por una parcialmente de lo que es la Biblia. De esa manera, el hermano quiere que nosotros tengamos la conciencia de tener una unidad genuina, que nos preserve y nos guarde. Pero esta unidad no se puede en la parte humana. La obra humana es imposible que pueda hacer esto. Habla del espíritu mezclado, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, para que esta mezcla pueda llevar a cabo esta unidad, la edificación del cuerpo, más que todo la edificación del cuerpo de Cristo. Que el crecimiento del cuerpo no es un crecimiento de organización, sino que es un crecimiento orgánico. Cuando habla de orgánico es de que todos los miembros funcionan para un mismo propósito, una misma meta. ¿Y cuál es este propósito, esta meta? Es que Cristo se ha llevado a todos de forma igual, porque no puede haber alguien que tenga otro pensamiento en la vida de iglesia, que estemos en esta unidad del Espíritu. Entonces, por aquí también habla que tenemos que ser todos, dice que la meta, y además de que la meta que tiene la iglesia es que tiende hacia la nueva Jerusalén. O sea que todo lo que se haga, todo lo que hagamos, todo lo que nos llegue, es en primer lugar para que seamos nosotros conformados a Cristo. Pero la meta final es la nueva Jerusalén. Ahí se va a consumar todo. Y entonces se necesita que una sola obra, ¿para qué dice? Para que seamos regenerados, santificados, conformados, glorificados a la imagen de Dios tribuno, que seamos transformados. O sea que con todo esto, nosotros vamos a llegar a la meta final, que es la nueva Jerusalén. Entonces es de vencer lo negativo, pero es de que también vencer lo positivo, porque aquí volvemos de que lo positivo muchas veces reemplaza a la palabra de Dios. No debemos de perder de vista, y como hemos compartido, lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios está haciendo cosas buenas por la iglesia, pero lo bueno, lo malo, debe desecharse. Únicamente debe existir el espíritu mezclado para que sea un organismo viviente en Cristo, nada más. Amén. Amén. Pues me gustaba el punto donde habla acerca de esta unidad, que es la unidad del cuerpo de Cristo, pero es la misma unidad que es manifestada por Dios. Y en este punto el hermano decía algo que me impresionó, y es de que esta unidad va en contra de todo lo natural. Quiere decir que no es compatible con lo natural, con nuestro ser natural. Y estaba pues disfrutando mucho, ¿verdad? Que realmente esta unidad que hoy está en nuestro espíritu, pues va a chocar siempre con lo natural. Lo natural no tiene cabida acá porque pues lo natural no solamente es de la carne y del alma, sino que es toda la manifestación externa del hombre, y el hombre en sí mismo no puede hoy
mostrar ningún tipo de unidad. Lo que el hombre muestra es, pues, separación, muestra algo que al final se acaba o termina separándose, ¿verdad? Pero realmente esta unidad es de parte del Señor, del Dios triuno, y está relacionada directamente con Dios. Entonces me gustaba esto, ¿verdad? Y luego el hermano compartía acerca de, eh, pues hay un común denominador, por decirlo así, y es que realmente aquellas personas que viven en esta unidad pueden disfrutar hoy en día de la vida del cuerpo y de la edificación de este cuerpo. Entonces, muchos cristianos, decía el hermano, pues de alguna manera creen tener esta unidad, pero realmente el punto de la edificación no está en ellos. Y me llamaba mucho la atención esto porque definitivamente nosotros como cristianos pues debemos de descubrir esta unidad. Yo creo que esta unidad está en nuestro espíritu, pero sí creo que hay que descubrirla, hay que experimentarla y de alguna manera disfrutarla, ¿verdad? Porque hay muchos velos en nosotros con respecto a esto. Entonces, esta unidad, la manifestación de esta unidad va a ser la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es algo muy diferente a la cristiandad, porque en la cristiandad normal nos enseñan acerca de la salvación, nos enseñan de predicar el evangelio, pero no se está viviendo de una manera espiritual, sino que todo es una forma natural. Entonces me gustaba esto mucho porque realmente hoy en día el Señor anhela hacer algo a través de esta unidad, cuando nos movamos como un solo hombre y expresemos completamente a Dios, entonces el Señor va a venir en su reino, porque no podemos vivir como cristianos separados. Esto no solo no trae la bendición de Dios, sino que no causa ningún temor al enemigo. Solamente cuando nos movemos como un solo hombre, cuando podemos ser aquellos que se coordinan en esta unidad, entonces el Señor puede lograr algo. Entonces me gusta mucho esta unidad, que el Señor abra nuestros ojos para poder no solo contemplarla, sino eh, anhelar este vivir en unidad con Dios, ¿verdad? Y como recordaba, como parte de la semana pasada, recordaba que realmente el Salmo 133, y lo mencionó hoy el hermano otra vez, cómo es que el Señor envía esta bendición, cómo hace esto, ¿verdad? Y Él envía esta bendición en medio de esta unidad. Entonces, la bendición no tiene nada que ver con aspectos naturales ni externos, sino que tiene que ver con la impartición de Dios en nosotros. Entonces, cuando el Señor se imparte en nosotros, espontáneamente, nosotros podemos ser uno con otros hermanos. En nuestra ideología, costumbres, tradiciones, forma de ser, no podemos nunca ser uno, pero en realidad, en viviendo una vida en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu, entonces esta unidad tiene una expresión maravillosa. Entonces debemos ser animados, hermanos, a vivir en nuestro espíritu. Debemos ser animados a este ejercicio del espíritu porque definitivamente nosotros no sabemos cómo, cómo es en la práctica esta unidad, que habíamos visto algunos aspectos de la unanimidad, ¿verdad? Que tiene que ver con un solo pensamiento, ¿verdad? Un solo vivir, un solo actuar, una sola meta, ¿verdad? Pero en la práctica nosotros debemos de disfrutar al Señor y Él va a lograr que de verdad la expresión de esta unidad. Entonces, alabado sea el Señor por esta unidad que puede lograr hoy muchas cosas en medio de la iglesia. Amén. Pues la primera parte que leímos habla acerca de esta santificación por la palabra y el espíritu, y menciona que la santificación no es meramente el concepto que hemos escuchado en el ministerio, que es ser separados o apartados del mundo, pero dice el hermano ahí que esta santificación por la palabra es para que nosotros salgamos de nosotros mismos. Es decir, para que dejemos de ser nosotros mismos y seamos Cristo de hecho, pero menciona estas dos cosas, por la palabra y el espíritu. Y las menciona porque la palabra es en el aspecto externo y el espíritu en el aspecto interno. Que esto es lo que hace, esto hace que nosotros seamos permeados, mojados, ¿verdad?
por Dios, por medio de la palabra y el Espíritu, en la parte de afuera y en la parte de adentro. Esto hace que nosotros salgamos de nosotros mismos, y es algo que el hermano aquí nos anima a que lo hagamos constantemente, día tras día. Esto nos va a empezar a trasladar. Luego habló el hermano sobre este asunto del mal, de la división. Entonces mencionaba tanto hermano Jorge y hermano Marvin, que este asunto de la división es algo tan cotidiano, tan normal, que hoy día pues podemos hablar de muchos grupos religiosos que tienen sus propias creencias, pero también dentro de la iglesia, dentro de lo íntimo de alguna localidad, existe esta situación de no estar de acuerdo en algún asunto, ¿verdad? Y ya con eso, esto genera este síntoma. Y esta palabra me llama mucho la atención. La división es un mal, pero es un síntoma. Es un síntoma. Dice que el síntoma principal de la enfermedad en el sistema satánico es la división. Así que es importante ver estos síntomas en nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros enfermos de este tipo de mal, ¿verdad? Siempre es bueno que nosotros podamos vernos y descubrir esos síntomas. En cuanto a la unidad, luego habla del asunto de que qué es lo que logra esta unidad, ¿verdad? Logra anular al hombre natural, porque miren, a veces nosotros podemos darnos cuenta, es muy fácil hacerlo pues en otros, pero al final de cuentas pues eso es lo que vemos cuando alguno o alguna en su forma de hablar y servir se nota que hay algún tipo de ambición, o hay personas que de veras les gusta dirigir, les gusta tener autoridad sobre las personas, ¿verdad? Ese es el hombre natural, ¿verdad? Y aparte el mundo, ¿verdad? En nuestro vivir diario, tal vez ahora que no nos reunimos presencial, pues tal vez algunas prácticas que pueda que sean mundanas, pues es poco probable que se den, pero realmente existe un grado de mundanalidad en cada uno de nosotros, en lo que vemos en la televisión, en lo que escuchamos y en la manera de hablar. Y también pues está Satanás como el opositor, el enemigo de Dios, que está operando y está trabajando y está ahí latente. Y luego pues creo que sería el peor de todos, que es el yo. Entonces, en esta parte enumera estos problemas: el hombre natural, el mundo, Satanás y el yo. Pero miren cómo es que estas 4 cosas son anuladas por medio de tener la unidad. Si nosotros podemos practicar la unidad y hacer, ¿cómo es que menciona aquí? Hacer, bueno, voy a ver cómo dice, pero hacer que se quede con nosotros y permanecer en esta unidad de una manera espontánea, el hombre natural es anulado. El mundo es expulsado. Satanás no tiene realmente arte ni parte, y tampoco somos presos del yo. Entonces, este asunto de la unidad es sumamente importante que lleguemos a practicarla, ¿verdad? Y perseverarla. Pero menciona aquí más adelante que este asunto de la unidad, como decía Marvin, probablemente nosotros no lo hemos experimentado siquiera, ¿verdad? Pero dice aquí que necesitamos experimentar la unidad verdadera, pero preservarla. La lectura que hicimos la semana pasada hablaba sobre la bendición de Dios, pero agarrar la bendición de Dios y que se quede con nosotros, porque muchas veces nosotros recibimos la bendición de Dios, pero se nos escapa de las manos. Pero ahora estamos viendo que es necesario experimentar la unidad. Esta unidad verdadera que es en el Espíritu de Dios, que es producto de ese Dios triuno, porque miren, no hay otro tipo de unidad, no existe. El mismo Señor Jesús oró que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Esa es la unidad en la cual necesitamos llegar a practicar. Entonces, llama mucho la atención este asunto. Al final, el hermano empieza a hablar de una sola obra, ¿verdad? En el cuerpo no pueden existir 2 obras.
ni tres, ni muchas obras, solo es una obra, ¿verdad? Y cuando habla de una sola obra no se refiere necesariamente a que no podemos servir con los niños, o con los jóvenes, o con los adultos, o en la radio, o en Rema, qué sé yo, sino que toda labor tiene la misma meta, el mismo objetivo, ¿verdad? Que en resumidas cuentas es la Nueva Jerusalén. Pero el hermano habla ahí, ¿verdad? Ofrecer o sea, llevar la salvación a los hombres, a las mujeres, a la humanidad, pues, ¿verdad? Llevar la salvación, pero no solo la salvación inicial, sino estas personas transformadas, edificadas, conformadas. Entonces, eso es esta obra. Cualquier labor que tengamos tiene que ir dirigida a esta misma meta que tiene la consumación en la Nueva Jerusalén. Entonces, que el Señor nos lleve a nosotros a ese accionar. La semana pasada platicábamos de que toda esta situación que pasó Job y que nos toca experimentar conduce a un punto culminante al final de esta semana, que es el ministerio, este ministerio. Pero cuando hablamos de este ministerio no hablamos de un grupo, de una asociación, no. El ministerio es este servicio, esta función que aquí habla de al final aquí en esta lectura habla de edificar tal cuerpo de Cristo. Pero esto se origina en ser santificados con la palabra y el Espíritu. Por medio de en el asunto de que por medio de practicar y retener la unidad, es anulado el hombre natural, el asunto del pecado, del mundo y del yo es anulado, pero miren de esta manera indirecta, pero trae una función. Aquí en esta lectura nos lleva al tema de la edificación. ¿Y por qué es tan importante que sea por medio de la unidad y de la unanimidad? Porque el asunto del cuerpo de Cristo no es una obra humana, ¿verdad? No es la formación de un grupo según algún método natural inventado por alguien, sino que es algo, la palabra que mencionó el hermano Jorge cuando nos compartió es algo orgánico, ¿verdad? Orgánico, es algo producido por la vida de Dios. Yo creo que en unos pocos meses vamos a empezar a ver algún resultado de toda esta lectura del estudio vida, de toda esta lectura de la Biblia, pero lo vamos a ver de una manera orgánica. Yo me detengo aquí si hay alguien más que quiera compartirnos. La causa principal de la degradación de la iglesia se debe principalmente a que casi todos los obreros cristianos se distraen en muchas cosas que no tienen como meta la Nueva Jerusalén. Alguien también mencionó al principio que es importante vencer las cosas que reemplazan la Nueva Jerusalén como nuestra meta, pero aún las cosas positivas. Amén. Algo glorioso en cuanto a la Nueva Jerusalén es que Dios nos dice qué es lo que quiere al final. Es un poco frustrante si a alguien le preguntan, ¿cuál es su plan de vida? Los estudiantes de bachillerato, si no estoy mal, hacen esta actividad, hacer un plan de vida. Y pues puede que ayude, ¿verdad? A algunos pues les sirva de algo, pero la mayoría de nosotros no tenemos ningún plan de vida. Solo vivimos a ver qué pasa hoy, a ver qué sale mañana, quién sabe, no tenemos ningún plan. No, pero Dios nos muestra lo que Él quiere al final. Entonces, esto es importante que consideremos. Amén.